Hola, hola, muy buenas tengan todos mis hermanos. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y con cada uno de ustedes. Aquí estamos nuevamente para darle continuidad a estos videos, a esta serie, La luz que muchos apagan. Antes de comenzar, quiero darle gracias a Dios primeramente por poner esto en mi corazón, por darme la sabiduría para poder hacer estas cosas. Y a cada uno de esos hermanos míos que me han apoyado y me han dicho que continúe haciendo lo que han sido muy importantes en esto que estoy haciendo. Me han dado mucho apoyo, quiero agradecerles a todos, que Dios me los bendiga mucho. Y nada, usted también por estar ahí viendo estos videos, que les sirva también de mucha ayuda para su crecimiento espiritual. Así como a mí también, porque yo no soy pastor, yo no soy un erudito, no soy nada, simplemente soy una persona que estudia la Biblia y quiero compartir los conocimientos los poquitos conocimientos que he adquirido los quiero compartir con ustedes, porque sé que así también a usted le puede servir de bendición y así estudiamos juntos. Entonces, nos habíamos quedado en el Antiguo Testamento. Vamos a empezar. Ya le había leído varios textos del Antiguo Testamento, pero quiero leerles un texto clave antes de empezar en el Nuevo Testamento, que dice así. Se encuentra en el libro de Daniel 7:25. Ustedes saben, el libro de Daniel, un libro profético, pero aquí hay un texto muy clave, que es lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Y dice así, Daniel 7:25, está hablando de profecía, y dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Esto es un sistema religioso mezclado, sistema religioso político que se iba a levantar. Y dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ya en el Antiguo Testamento Daniel nos estaba avisando de que iban a intentar cambiar la ley de Dios. Hermanos, algo muy importante aquí. Yo no soy adventista de cuna, yo no nací en la iglesia adventista, ni mis padres son adventistas, nada. Yo vengo de otra religión, yo venía de la religión yoruba, la santería, pero gracias a Dios, Dios tocó el corazón de unas personas que los quiero muchísimo y Dios los puso en mi camino y fueron los que me predicaron la palabra de Dios, y gracias a Dios porque no me rechazaron. Hoy creo en Dios, hoy creo en Jesús, le creo a Jesús. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que esto que voy a decir, yo no tengo nada en contra de ninguna persona. Recuerden que hay muchísimas denominaciones, pero sí estoy hablando, haciendo énfasis en la iglesia católica. Ahora, dentro de la iglesia católica hay muchas personas de corazón sincero. Dios tiene pueblo donde quiera Dios tiene pueblo. Por eso Dios nos dice que no debemos juzgar a las personas. Cualquier persona que hoy esté pasando, esté en otro lugar metido en una denominación, no tenemos por qué juzgarlo. Dios sabrá el momento en que va a salir de ese lugar. No juzguemos a nadie, no podemos juzgar porque este es esto, aquel es aquel. No, Dios tiene un tiempo para todo. Dios sabe el momento de cada persona de hacerle su llamado. Ahora, yo no juzgo a la persona que está en la iglesia católica. Quien hago énfasis aquí es en la iglesia católica, que dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Para nadie es un secreto de que la iglesia católica, cuando se le dio el poder de perseguir a la iglesia primitiva, la iglesia católica tenía ese gran poder y fueron los que persiguieron, hicieron atrocidades. Y usted lo puede buscar en Google, en YouTube, donde usted desee, y usted se va a dar cuenta, cuando usted lee los mandamientos de la iglesia católica, están totalmente cambiados, no tienen nada que ver con los mandamientos de Dios. La iglesia católica santifica las fiestas, en el sábado creo que dice santifico los días de fiesta, es decir, ellos tienen, no recuerdo bien, no les puedo decir porque les estaría diciendo mentira, exactamente los mandamientos de la iglesia católica, pero están totalmente cambiados. No me lo sé, pero sí los leí
y están cambiados. Usted los puede buscar, usted los puede leer usted mismo con sus propios ojos, porque ellos intentaron cambiar. Ahora, cuando usted va, usted sabe que los días eran primer día de la semana, segundo día y tercer día. Ahora, los romanos en el siglo segundo, siglo tercero, ellos cambiaron los nombres de los días a la semana. Le pusieron nombres de los cuerpos celestes, pusieron nombres de Júpiter, Saturno, todos esos días. Es decir, el domingo es el primer día de la semana, porque el domingo es el primer día de la semana, no el lunes, es el domingo. Ahora, ellos pusieron al domingo, le pusieron días del sol, al martes, al lunes, día de la luna, al miércoles, Mercurio, Saturno y así sucesivamente a todos los días de la semana. Ellos fueron quienes le pusieron los nombres a los días de la semana. ¿Por qué quiero que recuerden este dato? Porque es muy importante. Ahora, quédense con esto, que dice en Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Quédese con ese dato de Daniel 7:25. Ahora, ¿quién vemos que hizo el cambio de sábado para domingo? Lo puede buscar, hay información muchísima, como mismo he hecho yo, hay muchísima información. Dice así, la Biblia no dice en ningún lugar que Dios o Jesús haya cambiado el día de adoración del sábado al domingo. En ningún lado, usted lo puede buscar donde quiera, que usted no va a encontrar eso. Simplemente lo que hicieron fue que cogieron el día de la resurrección de Jesús y lo pasaron al domingo para venerarlo. Pero no, eso no es un mandato de Dios. Jesús dijo en Mateos, se lo vuelvo a leer, Mateos 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una tilde ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así los enseñe los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Es decir, él no cambió. Ahora, sigue diciendo, históricamente el cambio empezó a ocurrir gradualmente en los primeros siglos del cristianismo, pero fue impulsado formalmente por el poder de la iglesia. ¿Qué les había dicho? La iglesia católica. En el siglo II y III, algunos cristianos en Roma comenzaron a reunirse el domingo para celebrar la resurrección de Jesús, pero sin dejar completamente el sábado. Lo fueron haciendo poquito a poco. En el año 321 después de Cristo, el emperador romano Constantino decretó una ley civil ordenada descanso el domingo en el Imperio Romano. Él era un adorador del sol invicto antes de convertirse, y el domingo era el día del sol. Sunday en inglés viene de Sunday, día del sol. Ahora, más tarde, la Iglesia Católica oficializó el cambio de la observancia del sábado al domingo. ¿Quién hizo el cambio? ¿Lo hizo Jesús? Dice, esto lo pueden buscar, hermano, es que las redes sociales están llenas de información. Dice, más tarde la Iglesia Católica oficializó el cambio de la observancia del sábado al domingo, especialmente en el concilio de la Odisea, alrededor de los años 364 después de Cristo. Así dijeron que los cristianos no deben judaizar descanso el sábado, sino trabajar ese día y honrar más bien el domingo. ¿Por qué yo tengo que honrar algo que implanta a un ser humano cuando Dios nunca lo hizo? Porque esa es la ley de Dios. Ahora dice así claramente, el cambio no fue hecho por Dios ni por Jesús, fue un cambio hecho por autoridades humanas, en especial por Constantino, y luego confirmado por la Iglesia Católica. ¿Y qué decía Daniel 7:25? Que intentarán cambiar los tiempos y la ley. ¿Y quién cambió los tiempos y la ley? ¿No fueron humanos? Fueron humanos, hermanos. No se dejen engañar. No se dejen engañar, por favor. Satanás está haciendo hasta lo imposible porque él odia la ley de Dios. La odia, él la detesta. Porque por su ley él fue juzgado. Satanás se llenó de orgullo en el cielo y fue desterrado porque existía una ley. De hecho,
Esa ley está dentro del arca del pacto. Los 10 mandamientos están adentro. No hay 9, hay 10. Vamos a continuar. Ahora, ¿qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús los sábados? Sabemos todos que Jesús también guardaba el sábado. Pero, por supuesto, que muchos me van a decir de que sí, Jesús guardaba el sábado porque Jesús era judío y Jesús tenía que guardar el sábado y etc. Pero vamos a ver algunos textos. Marcos 1, versículo 21, dice así: y entraron en Capernaum y en los días de reposo entraron en la sinagoga y enseñaban. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Ahora, otro texto más está en Marcos 2:28. Dice así: pero también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor. Escuchen la palabra, se lo voy a volver a leer. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Él está diciendo, yo soy el Señor aún del día de reposo. ¿Por qué lo acusaban? Porque Jesús sanaba en sábado. Y era lícito. Jesús vino a enseñar cómo se observaba el sábado, porque los escribas y los fariseos lo que se estaba haciendo era atrocidades, lo que se estaban haciendo. Tenían demasiadas cargas arriba del sábado que no se podían hacer. Y Jesús vino a enseñar cómo se observaba el sábado. Vemos también en Marcos 15. Seguimos viendo. Marcos 15, 42. Y dice así. Dice, cuando llegó la noche, porque era preparación, es decir, la víspera del día de reposo. ¿Ves? Jesús de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró asodadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Vamos a ver ahora. Cuando Jesús muere, si Jesús muere y la ley quedó clavada en la cruz, los apóstoles tenían que dejar de observar el sábado, porque eso quedó clavado entonces en la cruz. Pero ¿por qué los apóstoles siguieron observando el sábado? Porque no pueden decirme de que los apóstoles, porque eran judíos, los apóstoles no andaban en tradiciones. Los apóstoles andaban bajo el mandato de Dios, bajo su palabra, bajo su ley. No andaban en tradiciones. Los apóstoles guardaron el sábado porque, mis hermanos, era un mandato de Dios. No podía dejar de obedecerse. Está en su ley. Dice así. Vamos a ver un texto sumamente importante. Escuchen esto. Jesús muere. Cuando Jesús muere, escuchen. Esto está en Marcos 23, versículo 54. Dice, era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Ya Jesús había muerto. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme ¿a qué? Conforme al mandamiento. No conforme a los rituales, no conforme al mandamiento. Lo dice clarito ahí que ellas siguieron observando el sábado, el día de reposo, conforme al mandamiento. Es lo que dice ahí la palabra de Dios. Ahora, vemos también, vamos a ver otros textos donde los apóstoles también observaban el sábado. Hechos, vamos al libro de Hechos 13. Hechos 13, 14. Y dice así. Aquí está, este es Pablo y Bernabé. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando por Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Se seguía observando el sábado. Vamos a continuar con Hechos 13, 42 y 44. Dice así: cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaban que el día de reposo, que el día siguiente de reposo les hablase de estas cosas. ¿A quién Pablo le estaba predicando también? A los gentiles. ¿Y qué dónde lo hacía? En sábado también. Dice, cuando salieron de ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos de los prosélitos
piadosamente siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le perseguían y le persuadían, quienes hablándoles le persuadían y que perseverasen en la gracia de Dios. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Es decir, que el siguiente día de reposo Pablo volvió a ir y les predicó la palabra de Dios. Vemos otro texto más en Hechos 17:2. Dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, ¿qué dice? Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Hermano, es muy importante que usted se guíe por la palabra de Dios. No se guíe por lo que diga nadie. Guíase por lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver otro texto más en Juan 18:4, que dice, Hechos 18:4, dice: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en las sinagogas todos los días de reposo y persuadían a los judíos y a griegos. Pablo siguió observando el día de reposo. Todos los discípulos siguieron observando el día de reposo. La palabra de Dios está llena de pruebas. Vamos a ver algo más importante. En Apocalipsis 1:10. Vamos a ver Juan, el apóstol Juan, ya estaba desterrado en la isla de Pasmo, y dice así: yo estaba en el Espíritu. Aquí está Juan hablando, Apocalipsis 1:10, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué estaba Pablo? En el Espíritu. ¿En el día de qué? En el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El sábado. Ahora, vean un dato muy curioso aquí que les voy a mostrar. Que son, hermanos, les digo algo, cuando yo son demasiadas cosas y tengo la mente llena de cosas y quiero decir tantas cosas, todo se me va, se me van cosas, porque es tan emocionante descubrir la verdad de la Biblia, no las fábulas que se crean las personas a mente, la verdad. Cuando tú descubres todo esto, tú no quieres quedarte callado y tú quieres mostrárselo al mundo entero, porque son cosas sumamente importantes, mis hermanos. Es una belleza, es una bendición ver esto. Dice así, en Juan 20, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. El primer día, esa es la resurrección de Cristo. El primer día de la semana. ¿Qué día es? El domingo. Entonces, no hay por qué adorar el domingo. Todos los días son de Dios, es verdad, todos los días. Pero Él apartó uno y dijo: este día es especial para mí, es mi día santo. No es el domingo, es ese. No es el que cambiaron los humanos, no es el que cambió la Iglesia Católica, no es el que cambió Constantino, es el que Dios dijo, es de la Santa Ley. Vamos a ver un tema muy importante que está en el libro de Santiago. Y dice así, en el libro de Santiago, versículo 1. Voy a parar este video y voy a hacer otro videito más hablando acerca de este tema. Mis hermanos, esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque estamos hablando de un día de adoración. No es que porque el sábado no te salva. No, el que salva es Dios, el que salva es Jesucristo. Pero esto es un día de adoración, porque es importante que usted vea este próximo video. Vea este próximo video y usted verá por qué es importante el 4.º mandamiento de la ley de los 10 mandamientos de Dios. Que Dios me los bendiga, hermano, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y con cada uno de ustedes.